Puedan poner su celular en silencio para que la presentación sea un poquito fluida, para que no tengan problemas de audio. Bueno, mi nombre es Bruno Díaz, ¿sí? Algunos se ríen, me llamo igual que Batman, ¿sí? Pero hoy les vengo a presentar básicamente el dimensionamiento y la selección de un tablero eléctrico. La norma eléctrica NSH 4-2003 va a cambiar. Los pliegos ya han sido lanzados y va a cambiar, como les digo, y el dimensionamiento y los productos que van a ir al interior de un tablero eléctrico van a ser modificados. Va a seguir existiendo el interruptor termomagnético, el diferencial, pero se va a agregar algo más. ¿Ok? Al final de la presentación podemos ir haciendo preguntas de lo que vayan anotando, pero terminemos primero la presentación y después me van preguntando. Yo trabajo en Schneider Electric, soy el jefe de producto de toda la baja tensión y soy el especialista técnico en estos productos. Como les decía entonces, la idea hoy es comprender los componentes de un tablero eléctrico, mostrar las nuevas tecnologías y soluciones que podemos ofrecer y que van a entrar en la norma, y además la correcta selección según cada aplicación. Dentro de los componentes entonces tenemos el tablero eléctrico, va a estar la descripción de cada componente, cómo se va a ir conectando y la conclusión final. Dentro de un tablero eléctrico, como les decía, tenemos tres componentes básicos. El primero es el interruptor termomagnético. Estos protegen básicamente por sobrecarga y cortocircuito. Después está el interruptor diferencial. Protegen por fallas de aislación o fuga a tierra. Y después está el último que se va a agregar a la norma, que se llaman limitadores de sobretensión. En la primera tenemos protección de instalación eléctrica, en la segunda tenemos protección de personas. ¿Quién protege los artefactos? Cuando hay un corte de luz, un transformador eléctrico se sobrecarga y explota, ¿qué pasa? Se quema, por ejemplo, la pantalla, el computador. Bueno, este limitador de sobretensión que ocurre cuando pasan esas sobretensiones los limita y los libera a tierra. Ahí les voy a explicar cómo se selecciona y de qué se trata más o menos. Por favor. Partimos con el interruptor termomagnético. Como les decía, el interruptor termomagnético protege por sobrecarga y por cortocircuito. Internamente un interruptor termomagnético es de esta manera. Los componentes internos que tiene son, la parte de arriba es el terminal de entrada, después viene el bimetal térmico, es el que opera por sobrecarga. ¿Cómo opera este bimetal térmico? De la siguiente manera, esto es un metal que se dilata con el calor. Cuando ocurre una sobrecarga de corriente, se calienta y al dilatarse abre los contactos y hace operar el interruptor. Como dato, los interruptores no saltan, esto es saltar, no se caen, los interruptores termomagnéticos operan por una falla eléctrica. La bobina magnética es la que nos sirve para operar frente a un cortocircuito. ¿Cómo funciona la bobina magnética? Es una bobina magnética de un núcleo. Ese núcleo lo que tiene interno hace que a través de una corriente muy alta, por ejemplo, un cortocircuito franco cuando se une el terminal de fase y de neutro, lo que hace es un alto campo magnético hace que esa bobina se excite, por así decirlo, se llama, y abre unos contactos también y hace operar el interruptor. Después está una de las partes más importantes del interruptor, la cámara apagachispas. Esta cámara lo que hace es que cuando ocurre un cortocircuito o una sobrecarga, si se fijan aquí, esta parte de aquí es donde pasa la corriente. Entra, baja, sale. Cuando ocurre un cortocircuito se forma un arco eléctrico. Ese arco eléctrico se tiene que disipar de alguna manera porque una genera gases y otra genera calor. ¿Cómo se disipa? Guiándolo a través de esta cámara y tiene distintas plaquitas que hacen que el arco eléctrico se disipe y por abajo salen los gases que ocurren por efecto de este cortocircuito o sobrecarga. Después está la maneta de operación, arriba, abajo, on-off, y después están los terminales de salida. Esa es la forma que operan todos los interruptores termomagnéticos internamente.
que tengan algunos señalizaciones de defecto o no, como el Schneider trae señalización de defecto, pueden ser aplicaciones o características adicionales al interruptor. Sin embargo, así es la operación de todos los interruptores termomagnéticos. Después están los interruptores diferenciales. Aquí entra un poco el tecnicismo. Adelante, por favor. El interruptor diferencial opera por una ley eléctrica que se llama Kirchhoff, o también la conocen por Kirchhoff, pero se llama Kirchhoff. La ley eléctrica básicamente dice que la sumatoria de las corrientes que entran debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. O sea, el efecto debe ser igual a cero. Cuando entra una corriente eléctrica, pasa a través, por ejemplo, de una carga, una lavadora, sale el conducto normal y llega a la salida por el neutro, eso debería ser cero. Cuando a una persona existe una falla eléctrica del tipo de aislamiento, falla la aislación, la persona se transforma en una resistencia eléctrica y hace que esa corriente que entró deje de ser igual a lo que salió. Por lo tanto, cuando la sumatoria deja de ser cero, los toroides del diferencial operan. De esa manera funciona. No necesariamente tiene que ser una falla eléctrica hacia una persona. La aislación de los terminales, cuando fallan, también puede operar por una diferencia potencial. Este es el ejemplo más básico. Adelante, por favor. La selección de este producto básicamente se genera en la sensibilidad asignada. Para proteger a las personas nosotros debemos tener en claro qué tipo de contactos tenemos. El contacto indirecto o el contacto, por ejemplo, cuando falla la aislación de un terminal y se carga la parte eléctrica de, por ejemplo, una lavadora, toca el metal, ese terminal con el cable pelado, ese es contacto indirecto. El contacto directo básicamente es tocar el cable que está con problema. Ahora, para proteger personas nosotros, como les decía, tenemos sensibilidades asignadas. Van desde los 10 mA hasta los 30 mA. Eso es para proteger personas. ¿Por qué protegemos con esa capacidad? Los 30 mA, ¿qué quiere decir? La fuga de corriente que yo voy a permitir en la red va a ser máximo 30 mA. ¿Por qué? El cuerpo humano a los 30 mA ya siente contracciones en los músculos. Al sentir contracciones en los músculos podemos llegar a tener un paro cardíaco. El corazón es un músculo. De ahí para arriba pasa a ser peligroso. ¿Cuándo se ocupan 10 mA? 10 mA se ocupan, imagínense, un jacuzzi. El jacuzzi es eléctrico, pero también tiene agua. El agua es altamente conductora. Si hay una falla eléctrica de tipo de falla aislación en un jacuzzi, tiene que ser interrumpida la falla de inmediato, porque el agua, como es conductora, se multiplica por mucho el riesgo eléctrico. Entonces, lo máximo que puedo dejar pasar, 10 mA en una falla eléctrica del tipo como un jacuzzi. Después están las protecciones de inmuebles. Los inmuebles también se protegen. ¿Y cómo se protegen? Adelante, por favor. Entre 100 están los 100 mA, los 300 mA y también hay diferenciales de 500 mA. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. El mercado de Temuco se quemó completo. ¿Por qué se quemó? Falla de aislación en los cables. No habían interruptores diferenciales específicos para operar en una falla de aislación. Era un lugar antiguo con mucha madera, falló un aislador, se empezó a calentar, ¡pum!, se quemó todo. ¿Ok? Si se fijan, estos son 100 y 300. A 300 mA yo puedo matar a una persona. Entonces, esto es simplemente para proteger inmuebles. Después tenemos el último de los componentes de una instalación o un tablero eléctrico. Esto, como les digo, es algo nuevo en la norma, no es exigido, al igual como no se exigía el interruptor diferencial. Antes habían tapones, fusibles de tapón en las instalaciones y se fue avanzando al interruptor termomagnético. Después, en el 2003, se fue avanzando y se exigió un interruptor diferencial por circuito. Y ahora, en la norma eléctrica, antes se sugería un limitador, ahora se debe instalar un limitador de sobretensión por circuito. Esta norma, por cierto, no va a salir hasta mediados de este año, quizás el otro año. Todavía no se completa, son pliegos, pero yo se lo adelanto
para qué es lo que viene en la norma y sepan cómo funciona esto. Como les decía entonces, normalmente nosotros protegemos por un interruptor diferencial de cabecera y tenemos las cargas hacia abajo, ¿ok? Cargas, por ejemplo, un computador, un televisor, una impresora. Cuando ocurre una falla eléctrica del tipo de sobretensión, las sobretensiones transitorias funcionan a un pic muy alto. El transformador de corriente que hay en la calle, que transforma la energía eléctrica para llegar a los 220 volts, hace tensiones muy altas, pic muy alto, y como estos equipos, estas cargas son del tipo electrónicas, o sea, con corriente continua, cualquier variación, resisten más o menos 5%. Cualquier variación que sea de muy alta intensidad, las va a quemar. ¿Ok? ¿Cómo funciona el limitador de sobretensión o sus siglas en inglés SPD? Surge Protector Device. ¿Ok? Funciona de la siguiente manera. En el caso de que haya una falla del tipo de sobretensión transitoria, la va a detectar, son unos cartridges, se van a descargar ahí y lo que sobra lo va a mandar a tierra, lo libera a tierra. De esa forma funciona. Entonces, evita que cuando haya una sobretensión muy alta, que esto lo absorbe, que esto se vaya hacia las cargas. De esa manera funciona. ¿Cómo se conecta? En paralelo a todas las cargas. ¿Por qué lleva un interruptor también de protección? Como les decía, esto lleva un cartridge, un repuesto que se saca y se conecta. Lleva un interruptor de protección porque, como tiene una vida útil, poder limitar esa sobretensión, echa a perder el cartridge y se cambia, tiene que colocarse otro. Cuando pierde su vida útil, se rompe internamente y crea un cortocircuito. Al crear ese cortocircuito, se evita, si no tuviera esto yo aquí, se evita que esto vuelva a la red, ese cortocircuito. Entonces lo que se hace es poner un interruptor de protección general aguas arriba del limitador, y evito que ese cortocircuito vuelva hacia mi instalación eléctrica. O sea, lo despejo desde cero. Una vez que se rompe o se termina la vida útil del limitador, me lo va a indicar con un LED rojo y me va a decir, necesitas cambiar el cartridge del limitador. De esa manera funciona. Esto, como les digo yo, va a salir en la norma nueva, va a ser exigido en viviendas, la norma eléctrica lo va a exigir, se deberá instalar, dice en la norma, en el pliego. Por lo tanto, es bueno que lo conozcan, aquí está, es bueno que sepan cómo se utiliza, cómo se instala, ya que en algún momento se los van a pedir. Claramente las instalaciones que ya están existentes no va a ser requerido, pero sí es buena idea llegar a colocar uno en sus casas, por ejemplo. ¿Cómo se conecta? Les decía entonces, hacia un interruptor, está el interruptor diferencial, es otro interruptor termomagnético de la carga, el interruptor termomagnético que les digo yo de descarga, que es para cuando el interruptor deja de funcionar, y ahí después viene el limitador de sobretensión, después viene la barra repartidora de tierra, que tiene que también ir una barra hacia las cargas y la otra barra va aterrizada a una barra Copperwell, puede ser, o a la tierra que tengan de servicio. De esa manera se conecta. Conclusión entonces. Hay que tener en cuenta para qué sirve cada protección. Las protecciones termomagnéticas y diferenciales que hoy existen, recuerden que la diferencial siempre hay que saber qué sensibilidad hay que ocupar. El interruptor diferencial no protege por sobrecarga y por cortocircuito. Solamente el interruptor termomagnético miniatura o el automático que les decimos nosotros. Ese sí opera por sobrecarga y cortocircuito. El diferencial no opera por sobrecarga y cortocircuito. Solamente resiste la corriente que va a pasar por él. Sí opera por corriente diferencial para proteger personas. Y por último, el limitador de corriente me va a proteger mis artefactos eléctricos en la instalación eléctrica. Es importante que lo sepan, que puede venir en la norma, o sea, que va a venir, yo leí los pliegos y viene en la norma, y las próximas, yo creo que el próximo año ya va a haber una marcha blanca de cómo se va a ir utilizando. En Schneider vamos a hacer capacitaciones sobre esto, vamos a hacer una capacitación más general de solamente limitadores, cómo se seleccionan, porque hay distintos tipos,
no solamente limitan la sobretensión, por ejemplo, de una falla eléctrica del tipo de un transformador, porque cuando cae un rayo, la sobrecarga que hay, el sobrevoltaje que hay es mucho más grande y hay otros tipos de limitadores que van instalados en ese lugar. Por ejemplo, en un edificio piden un limitador de sobretensión para rayos. Entonces, hay distintos tipos, es un tema un poco más profundo y la idea es que nosotros vamos a estar en el stand, se acerquen y pregunten sobre esto. Y básicamente es eso. Les agradezco mucho la atención. Me pueden hacer preguntas como ustedes quieran. Ahí le va a pasar el micrófono. Ahí le van a pasar el... La instalación que está hecha ya, pero es relativamente nueva. O sea, por ejemplo, se hizo el año pasado. Ahí sí. Sí. Ya, la instalación es relativamente nueva, del año pasado. Yo le puedo agregar el diferencial, o sea, le tengo colocado el diferencial, ¿le puedo poner el protector? Es que a cualquier instalación se le puede agregar básicamente el limitador. Ya. Que la norma se lo exija o no, si va un supervisor de la SEC hoy y le dice, ¿sabe qué? No tiene el limitador ahí, no puede, porque la norma no dice. Pero si por protección usted lo quiere colocar, sí se puede. Ya. Sí se puede. Siempre y cuando, ojo, sí. Recuerden que hay que conectar un interruptor más y un diferencial, o sea, y el limitador. O sea, que les va a ocupar dos módulos. Ya. Tienen que dejar libre, esto por norma eléctrica, el 25% del tablero. Ya. O sea, que tendrían que agrandar el tablero si es que no les da. Ya, correcto. Esa era la pregunta. Acá. Gracias. Castillo Coquimbo. ¿Qué tal? Con el automático quedo libre de una descarga eléctrica. No. Volviendo a la lavadora. No. El automático no lo va a proteger a usted de una descarga eléctrica. Solamente el interruptor diferencial. Una descarga eléctrica de ese tipo, por ejemplo, para la persona, el automático lo va a proteger hasta el punto en el que diga, se sobrecargó, pero usted ya va a estar ahí sintiendo la corriente un buen rato, o sea, se va a sobrecargar hasta que pase eso. Ahora, si es con un diferencial, lo va a dejar hasta 30 mA y lo va a operar. O sea, usted va a sentir el cosquilleo, porque da un cosquilleo al comprimirlo, al contraer los músculos, y ahí lo va a liberar. De esa manera funcionaría. ¿Ya está en venta ya los limitadores de tensión? ¿Cómo? Que si están en venta los limitadores. Sí, están. Existen y están en venta. Ya están. Claro, el tema es que hoy en día se ocupa para aplicaciones más específicas. O sea, las ingenierías ya lo prescriben, dicen que hay que utilizar un limitador. Por ejemplo, en los data centers se utiliza, hay edificios grandes que se utiliza limitador, pero la norma no lo exige para las viviendas y como les digo yo, en la norma anterior sale un sugerido. Se sugiere instalar un limitador, ahora dice se deberá instalar un limitador. Entonces ahora cambia el tema. En los cursos que usted va a dictar a futuro, ¿dan los cálculos de carga de cada limitador? ¿Cómo? En los cursos que usted va a dictar, ¿van a hacer las cargas del limitador? O sea, balanceo de carga, ¿cuánto más o menos uno puede calcular? Mire, el limitador, ¿cómo se selecciona? Por la capacidad de ruptura, por el corte que va a poder aguantar. O sea, si hay un limitador, si en residencial normalmente se ocupan 6 kilos. Entonces hay limitadores de 12,5, de 8,5 kiloamperes. Por esa capacidad es la que porque liberan mucha energía, consumen y liberan a tierra. Esa es la capacidad y se selecciona a través de un polo más neutro, 3 polos, 4 polos. Es la configuración que tienen de esa manera se selecciona. Pero no por corriente, o sea, no, quiero un limitador de 10 amperes. No, es por capacidad de ruptura, por corte de cortocircuito. Dígame. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Dos consultas. Primero, ¿se necesita una tierra aparte de la de protección ya existente y me sirve para las bajas de voltaje? Ya, buena pregunta. La tierra es común. Hay tierra de servicio y la tierra de protección. La tierra de protección, ustedes saben que a veces el neutro debe ir protegido y debe ir aterrizado. Y la tierra de servicio, que es el verde que le ocupamos nosotros, esa es común para todos. Simplemente lo que se necesita el limitador es que libere a algún punto en tierra. O sea, tiene que haber una tierra común. Y la otra pregunta era, ¿bajas de voltaje? No.
no limita las bajas de voltaje. Lo que va a hacer una baja de voltaje, que también es muy buena pregunta, es que, claro, por ejemplo, una luz LED no va a dejar de alumbrar bien, pero no es riesgoso para esa, simplemente se va a apagar. Ahora, si es permanente esa baja de voltaje, va a quemar eventualmente la electrónica pero el limitador de sobretensión no limita la baja tensión, solamente la sobre. Buena, ¿se escucha? Sí, Buenas tardes, mi nombre Buenas es Germán. tardes. Dos consultas. cuénteme. Ya, primero, yo ignoraba que existían en el mercado protectores diferenciales con capacidad de ruptura de 10 amperes. De 10 miliamperes. Sí, sí existen. ¿Lo fabrica Schneider? Schneider tiene, sí. Es, No, ¿lo ignoraba o no? es 2 por 16, 10 miliamperes. 2 por 16 miliamperes. Sí. Ya. La otra, con respecto al limitador de tensión, en la salida, ¿va conectado a la barra neutro la salida o va conectado a la barra tierra? No, la salida del limitador de sobretensión va conectado directamente a tierra, A tierra. al verde. Ya, correcto. Vale. Gracias. Mi nombre es Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Estamos conversando el tema de la tierra, me quedo dando vuelta en un tema. ¿Es necesario cambiarle el calibre a la tierra? No, Si tiene un cable, por ejemplo, de 12 y hay que aumentarlo a 10 AWG. no. No es necesario porque la instalación eléctrica va a seguir operando del mismo modo. O sea, las cargas eléctricas, uno va a dimensionar la carga o el cable, o sea, el cable o la protección dependiendo la carga. O sea, la potencia total de la carga me va a dar la corriente que voy a consumir, y esa corriente tampoco puede exceder el 90% de la carga del interruptor. O sea, si yo tengo un interruptor de 10 amperes, yo puedo llegar a 9. No puedo llegarlo al límite. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos promedios de funcionamiento al día, las cargas no se dimensionan al 100% nunca, porque saldría muy caro hacer una instalación al 100%. Se dimensionan aproximadamente al 80, al 70%. Es un coeficiente que da la norma. Ahora, ese calibre de cable va a seguir siendo el mismo porque simplemente lo que va a hacer el interruptor va a ser liberar a tierra, teniendo el mismo calibre de conductor. La carga la carga va a dar la corriente que necesito simplemente. ¿Tiene una vida útil o hora de funcionamiento? Sí, o sea, tiene la vida útil, y la vida útil se la va a dar la cantidad de veces que limite a tierra. O sea, que libere el sobrevoltaje a tierra. Esa va a ser la vida útil. ¿Y cuándo lo va a saber? El limitador sale, tiene delante un LED y se va a poner rojo. Y ahí hay que cambiarlo. Este de aquí. Aquí se pone rojo. Hola, soy Marcelo y quería preguntar, ¿Qué tal? pensando en lo mismo, porque usted dijo que el limitador era un cartridge. ¿Qué Sí. valor tiene completo y el cartridge? Mire, el valor va a depender del tipo de capacidad de ruptura. Parten desde aproximadamente, no me sé el precio, pero parte desde los 20.000 hasta los 100.000, 120.000. Pero claro, no voy a poner en una instalación eléctrica domiciliaria un interruptor porque hay unos de 65 kiloamperes, o sea, 65.000 amperes. No voy a poner uno de esos en una instalación domiciliaria, claramente. Entonces hay que irse a los de 8, y esos tienen un precio aprox. No sé, le mentiría si dijera el precio ahora. Podríamos verlo en el stand si quiere después. Hola, buena. Hola. ¿El limitador ¿Sí? funciona o puede saltar con los transientes que se ocurren cuando uno conecta un equipo? Porque de repente salta un chispazo y, bueno, eso puede hacerlo saltar eventualmente. Sí. Y puede, Acuérdate que las protecciones eléctricas no saltan, operan. no, claro, pero el limitador funcionaba con los equipos. Sí. Mira, puede Sí. pasar dependiendo la intensidad. Si la sobrecorriente o el sobrevoltaje que hay en un instante X es, por ejemplo, de un 10%, no va a pasar nada. No, claro, pero el switchar o conectar y desconectar distintos equipos, ¿eventualmente agota la vida útil del limitador? No. Ya. No, porque solamente el limitador va a operar cuando hay un sobrevoltaje más grande que lo tenga que hacer operar. Ojo, si no opera es que simplemente no hizo su ciclo de maniobra.
Entonces no se va a desgastar, porque no está simplemente cada vez que hay un sobrevoltaje lo libera a tierra, no. Es cuando hay un sobrevoltaje muy grande, lo detecta y lo manda a tierra. Claro. Acá hay otra pregunta. Buenas tardes, soy Alfredo. Hola. En una casa que tiene 30 o 40 años de antigüedad en su cableado y tiene bajo voltaje, por lo general las casas antiguas tienen bajo voltaje, este equipo detecta los cortocircuitos que pueden haber en el interior del cableado. Mire, el limitador no detecta cortocircuito, solamente la sobrecarga y el cortocircuito lo detectan los interruptores termomagnéticos. ¿Ok? Pero enseguida, como ese material ya tiene bastantes años, habría que cambiarlo todo. Claro. Ahora, ¿por qué hay bajo voltaje en una instalación antigua? Porque el aislamiento de los cables que lleva y el cable en sí tiene un desgaste. Ese desgaste, o sea, si tiene 20, 30 años ya está fuera de norma incluso. Mucha gente no lo lee bien, pero más o menos hay que hacer un cambio cada 15, 20 años, como máximo. Hay que hacerle un cambio completo. ¿Por qué? Porque es plástico lo que aísla el cobre. Porque me ha tocado en este momento reparar una casa y tiene problemas de cortocircuito constante. Claro, es por Entonces habría que cambiar todo el cable. Claro, el cortocircuito se puede dar por fallas de aislamiento, se puede dar porque los conectores ya no dan, porque hay que hacer un cambio general, en verdad. Ahora, ojo también, muchos, me incluyo, no hacemos pruebas mensuales de nuestros interruptores. Hay un botón que dice test en el interruptor diferencial. Hay que apretarlo una vez por lo menos al mes, porque ese es el que nos va a proteger a nosotros, o por lo menos una vez cada 3 meses. Pero hay que hacerlo porque eso nos da un indicio de que sí va a operar bajo una falla eléctrica. Ese es el que más nos importa. No se ganó el premio, había que pagar. El protector diferencial va entre el térmico y el limitador, ¿cierto? ¿Quién energiza los aparatos, la lavadora y todo? ¿Cómo funciona el conexionado? ¿Puedes volver? Le explico al tiro. La parte eléctrica siempre se energiza de esta manera. Hay variaciones, pero normalmente se conecta primera se energiza el interruptor diferencial. Más arriba. Ahí, el interruptor diferencial. De cabecera, o sea, el que va a proteger toda la instalación. Ese puede ser un 2x25, un 2x40. Después reparto al interruptor limitador de sobretensión y después tengo otro cabecera aquí que puede ser un diferencial también. Y el diferencial va a dar las cargas. Este de aquí va a detectar aquí si hay sobrevoltaje o no. En ese punto detecta. ¿Para qué? Para que no baje a las cargas. En ese punto detecta, opera, abre todo el circuito. El limitador no va conectado con los aparatos, dijeron. No. Ya, no. Ojo sí. Este es un ejemplo de una limitación tipo 1, general. La tipo 3, los limitadores van aquí. Por eso, hay diferentes tipos de limitación, hay diferentes tipos de configuración, pero esta es la general. Hay otras que van a la carga, limitadores de sobretensión a la carga. Entonces yo evito desconectar. Si tengo una carga muy sensible, por ejemplo, el LED de 55 que hay en la casa, ese lo protejo bien porque no quiero que se queme. Pero así, de esa manera funciona. Víctor. Acá. Mira, eso es un ejemplo, digamos, de instalaciones de 3 kilos, que según la norma el interruptor sí, de 6 a 10 kilos. puede ocupar, digamos, el diferencial como general. Pero en un caso de una casa de un poquito más de potencia, que tenga un interruptor general de cabecera,
¿cómo funciona el limitador o dónde lo instalamos? ¿O lo instalamos según lo que acá Igual, de decir? igual, si es de manera general. Si es de manera general, igual va asociado al cabecera. Ya. Y si es a carga... Claro, es que, como les digo, hay muchos tipos de configuración y la idea es que, como les digo, van a haber capacitaciones específicas de esto y ahí les puedo explicar todos los tipos, porque si no, nos alargamos mucho, pero esta es la manera general. Es para que lo conozcan, básicamente. Buenas. Una consulta. La última. ¿Ese limitador de tensión solamente sirve, o sea, alcanza para todos los artefactos y aparatos electrodomésticos que pueden estar en la casa? Por ejemplo, no sé, pues son 7, 8. ¿Alcanza a abarcar un limitador de tensión? Lo que pasa es que, como les digo, no va a operar sobre la carga que hay acá. Va a operar va a consumir la sobretensión que va antes. O sea, si hay una sobretensión peligrosa que va a entrar a las cargas, lo único que va a hacer esto lo va a detectar y lo va a consumir y lo va a liberar a tierra. No se dimensiona en base a cuántas cargas yo voy a tener, simplemente se dimensiona de manera general. Ya, gracias. Ya. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, le agradezco mucho. ¿Va a haber un video ahora? ¿Sí? ¿Un video? ¿Se pueden quedar un momentito? Que les vamos a mostrar lo que decía mi compañero Sebastián, el Club Energisa. Les recomiendo mucho que se inscriban, porque aquí mismo van a salir las capacitaciones que vamos a hacer de los limitadores, de los diferenciales. Si necesitan que nosotros vamos a su empresa y hagamos estas capacitaciones a través de la misma página, lo pueden hacer. Por eso es importante que lo vean. Aparte de los premios, el conocimiento es el que más vale. Entonces, inscríbanse, revísenlo, y aquí está el Club Energisa. Tenemos un problemita técnico con el sonido. Aguántenos un poquito, por favor. Que haces trabajos eléctricos en casas o edificios y compras materiales en distribuidores especializados. Súmate a Club Energisa, el club de beneficios para los electricistas de Chile. Podrás acumular puntos con cada compra de materiales. Canjear por capacitaciones, certificaciones, cursos de electricidad, herramientas, vestuarios de trabajo, desayunos, premios en sucursales adheridas, gift cards, más de 100 productos selección, visitas exclusivas a nuestra fábrica en Santiago y canje de productos Schneider. Inscríbete en clubenergisa.cl y comienza a disfrutar de los beneficios que Schneider Electric creó para ti. Inscríbete hoy y recibirás 5.000 puntos de regalo.